Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la vida. Oremos. Oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sea la salvación del alma mía. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. Vamos ahora a ver ahora el tribunal civil, el proceso civil. Los evangelistas arrancan diciendo a la mañana temprano, muy de mañana. ¿Por qué necesitan llevarle un tribunal civil a Jesús? Porque desde que los romanos ocupan la Tierra Santa, Israel, del año 63 a.C., por parte de Pompeyo, ellos le dejan eran bastante condescendientes y tolerantes los romanos, pero se reservaban algunas cosas para tener el control, entre otras la pena de muerte, el ius gladi, el derecho de la espada. Como deciden matarlo, si hubieran decidido encarcelarlo, flagelarlo u otras penas, lo hubieran podido hacer ellos directamente, pero como quieren matarlo, no les queda otra que llevarlo a un tribunal civil romano para que decida la pena de muerte. Y hay otro problema, y es que necesitan un delito que tenga pena de muerte para Roma. Por eso lo presentan ante Pilatos y le hacen esa acusación pública. Y ya ven que cambia las acusaciones. Frente al tribunal religioso le preguntan si es el Mesías. Y más, si es el Hijo de Dios, peor. Siendo un hombre se hace Dios, dice. Pero para Pilato no le interesa lo más mínimo si este hombre se hace Dios, no, si es el Mesías, no es el Mesías. Para Roma eso no tiene ninguna importancia. Por eso necesitan otro delito. Y Pilato, que es un hombre romano, él estudia las leyes para poder, es procurador. Los procuradores eran para las provincias chicas, pero complicadas, por eso tenían licencias especiales para resolver por sí mismos, sin consultar al Senado ni al emperador, resolver problemas locales. No cualquiera era procurador. En las provincias más tranquilas habían procónsules, donde ya hacía años que pertenecían al imperio, ya habían hábitos cívicos, sociales, y había una asimilación del pueblo. Pero estos pueblos nuevos no. Pero del acierto o no acierto de manejar la situación, Pilato se jugaba su carrera. Pilato no era de la clase alta, más alta romana, las senatoriales, los patricios, las familias patricias, fundadoras de Roma, sino que era de una clase, digamos, nobleza de provincia, podríamos llamar, ascendente. De manera que estaba en carrera, digamos, Pilato. Esto es muy importante porque de su acierto o no acierto se iba a jugar el que ascendiera o no. Cristo lo vino a complicar bastante la vida en ese sentido. Bueno, es presentado ante Pilatos. Lean el texto ahí. Después, como escucha que es Galileo, legalmente podía ser juzgado uno en el lugar de origen o en el lugar del delito. Como es Galileo, lo manda a... era otra provincia, lo manda a Herodes, que para las fiestas de la Pascua, como venían todos los judíos para Jerusalén, los galileos se venían para acá, entonces Herodes se instalaba
en la Torre Antonia con una guardia para reforzar un poco el control y la seguridad. Entonces le viene fenómeno, cuando escucha que sabe que es Galileo, Pilato se lo manda a Herodes para que lo resuelva él, o sea, para sacarse el caso de encima. A Herodes no le interesa lo más mínimo resolver una cuestión de justicia. Este Herodes, Antipas, es hijo de Herodes el Grande, el de la matanza de los inocentes. A Herodes Cristo no le habla. Lo manda de vuelta, vestido de blanco, vestido de loco. Y aquí Pilato se da cuenta, conoce el derecho, no hay ningún delito que merezca la pena de muerte. Entonces el primer intento es con Barrabás, ya lo conocen. Y el plebiscito, que lo pierde Cristo. Entonces el primer intento es Herodes, segundo intento es Barrabás. O sea, el caso lo tiene que resolver él. Le falla, el plebiscito lo pierde Cristo. Otro intento es la flagelación. Esto es medio un absurdo. Lo otro más o menos, está dentro del marco legal, digamos, ¿no? Esto es un absurdo. Es inocente, lo voy a flagelar y después lo libero. Si es inocente, no lo flagele. Y si es culpable, apliquen la pena que corresponde. Y después de la flagelación, el famoso Ecce Homo se lo presenta al pueblo, hace el último intento de liberarlo, como diciendo, tengan compasión, miren, está deshecho este hombre, Ecce Homo. Impresionante ese cuadro del Ecce Homo, ¿no? Que ha dado lugar ha inspirado a tantos pintores. Fue el último intento. Y después la frase de Pilatos, tremenda, se lava las manos y le dice, yo no veo razón para condenarlo. Y los judíos le dicen que ellos se hacen cargo, se hacen responsables, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? Si lo sueltas no eres amigo del César. Esa frase lo quiebra Pilato. Y nosotros nos hacemos cargo. ¿Está bien? Esa es la única frase que Mel Gibson tuvo que sacar de la película. No está traducida, no está doblada esa. Pero los judíos la dicen, porque es textual. Es la frase más tremenda ahí, que como pueblo, digamos, se hacen cargo de la sangre de Cristo, ¿no? Significa nos hacemos responsables de la muerte de Cristo, ¿no? Bueno, esto es el proceso y de aquí lo llevan para crucificar. Primer cuadro, entonces. Jesucristo ante Herodes. Este Herodes es el que había hecho matar a San Juan el Bautista. Era igual que su padre, un hombre realmente corrompido, ¿no? Cuando lo ve a Cristo dice que se pone contento porque lo quería, él quería un bufón. Está muy bien pintado el ambiente de Herodes, ¿no? Él quería un bufón, por eso Cristo no le habla. Curioso, un gesto de Herodes, antes de matar al Bautista, dice que lo admiraba y hasta se aconsejaba por él. Pero conocemos cómo lo manda a matar, la muerte, el contexto de la muerte, la circunstancia de la muerte de... Ahí uno ve la fuerza del mundo. El mundo proclama la apertura, la libertad, el pluralismo, todo, pero es tirano. No se anima a contradecir
no al público que tiene, a los invitados de esa gran fiesta que dio, sino estrictamente al mundo. No se anima a contradecir el mundo. Es curioso el mundo, ¿no? El mundo se ve a niveles, lo vemos todos los días, lo vivimos todos los días, pero es muy notable en las modas. Hay modas y modas, hay modas de zapatillas, ¿no? Pero hay modas de costumbres, de ideas, de palabras, de ideas. Y es difícil ir contra el mundo. Uno experimenta ahí la tiranía y el despotismo del mundo. Predica una cosa, pero obra exactamente al contrario. ¿Por qué no le habla Cristo a Herodes? Eso hay que planteárselo. Cristo le contestó a Anás, le contestó a Caifás, le habló a Pilatos. El único silencio de Cristo, que yo sepa, es ante Herodes. Tal vez la explicación sea esa de San Pablo. El hombre carnal no entiende las cosas de Dios, ¿no? Y si este hombre tenía algo bueno todavía y conciencia, cuando lo tuvo a San Juan el Bautista preso, lo tuvo un tiempo, lo tenía preso ahí en su cárcel. Qué oportunidad que tuvo, ¿no? San Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, lo tuvo en su casa, se puede decir, y se aconsejaba por él, hablaba muchas veces con él. Qué oportunidad, ¿no? Para Barrabás, para Herodes. Si Cristo no le habla es porque no lo conoce por dentro. No vale la pena. No. La conciencia se va muriendo. La conciencia o se afina, se forma, o se endurece y se hace ciega, ¿no? Es tremendo este silencio de Cristo, que lo irrita obviamente Herodes, ¿no? Y lo trata de loco a Cristo. Otro cuadro es el de Pilatos y sus intentos de liberación ante Barrabás, la flagelación y el ecce homo. Hay algo bueno en Pilato, que es el único que confiesa la inocencia de Cristo. El único que confiesa la inocencia de Cristo y quiere liberarlo a Cristo. La mujer de Pilatos le manda un mensaje. Era prosélita judía la mujer. Era prosélita, o sea, eran personas no judías de otras razas que se estaban iniciando en la religión de Israel. Y podían casi llegar a tener la categoría de un judío, desde el punto de vista religioso. Era prosélita. Y le manda un mensaje, ¿no? No te metas con este justo sufrido a causa del ensueño. Esta gente era muy supersticiosa. Eso reforzó más la conciencia de Pilato bien romana. Es inocente. ¿Qué es Pilato? Pilato representa el paganismo. Pilato representa el paganismo, lo que puede, es Roma. Lo que alcanza, lo más que puede dar y sus límites, ¿no? El paganismo sano, digamos, lo mejor. Pilato pertenecía a la élite romana, dirigencia, ¿no? Es el derecho, la justicia, pero no alcanza. No alcanza. Lo máximo que da Pilato para mí es muy valioso confesar en público, delante de este pueblo enardecido, confesar en público, este hombre es inocente. Pero no obra en consecuencia. Por lo menos con la flagelación. Con lo de Barrabás se arriesga.
pierde, ¿no? Pero con la flagelación ya está obrando mal. Cristo le habla a Pilatos, ¿no? Probablemente esa frase, a veces lo pone a Pilato como el prototipo del liberal, en el sentido que no existe la verdad. Lo más probable, Pilato se quita la preocupación de que si él es rey, sí, pero mi reino no es de este mundo, le dice. Cristo le habla a Pilato. Entonces, ¿qué habrá pensado Pilato? ¿De qué otro mundo hay? Vaya a saber, pero no es peligroso este hombre, ni siquiera para el imperio, ni para acá, ni para esta provincia, nada. ¿Cómo ser peligroso? Para eso nací y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pilato dice, ¿pero qué es la verdad? Probablemente Pilato le ha dicho, bueno, ¿pero qué es la verdad? Y salió. ¿Qué es la verdad? En esa respuesta Pilato le está dando, no está esperando que Cristo le explique qué es la verdad. Como diciendo, ¿quién puede saber, quién puede tener la verdad? Y sale afuera. Entonces Pilato representa esto, digo, es el hombre ético, es el hombre que tiene ciertos códigos morales, pero no es el hombre religioso estrictamente. No basta una ética para enfrentar al mundo, para sobrevivir moralmente de un naufragio. Pilato naufraga, se lava las manos, sí, como diciendo, no soy responsable, pero ante Dios sí es responsable, ¿no? Dice, es inocente, pero les autoriza a que lo ejecuten, les autoriza, necesitan la autorización de él. O sea, es responsable. Quedó en el credo el pobre Pilato ahí. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Nunca habrá pensado que iba a ser tan famoso Pilato, pienso, ¿no? Según la tradición, después se convirtió. Hay varias tradiciones que fue, como no manejó bien la cuestión esta, fue mandado a llamar por el emperador. Unos dicen que se suicidó en el camino, otros que lo destituyeron, pero después se convierte, y en algunos lugares se lo venera como santo. Bueno, pero la historia bíblica termina acá, ¿no? Se los entregó para que lo mataran. Y Pilato le dice, tengo poder para librarte y para matarte. Y Jesús le dice, no lo tendría si no se te hubiese dado de lo alto. Como diciendo, rendís cuenta de tu autoridad. O sea, acá es tremendo la autoridad. Es duro ejercer la autoridad, hacerse cargo, responsable, ¿no? Esto vale para la autoridad judía religiosa como para la autoridad de Pilato, ¿no? Una cosa es la autoridad, otra cosa es el poder. Poder es la capacidad de hacer algo, bueno o malo. Pero la autoridad, el concepto de autoridad cristiano, la palabra viene, según dicen, de augeo, de aumentar. Es la capacidad que uno tiene de hacer bien, de aumentar, de augeo, hacer crecer, hacer el bien común. Si no, no es poder. ¿Cómo se ha perdido este concepto de autoridad, ¿no? Cristiano. Hoy es poder. Conflicto, fuerzas, competencia de poderes. O sea, destituido su ordenación de su fin al bien, ¿no? Entonces, pero en este cuadro de Pilato, ¿no? De la insuficiencia del orden puramente natural, de la razón natural, si no está la adhesión a Cristo, o sea, el hombre religioso, no alcanza ante estas disyuntivas, ante estas batallas, así como a San Pedro no le alcanza sus capacidades, sus
cualidades naturales, no alcanza en esta batalla, se hace agua, se hunde uno, tampoco le alcanza a Pilatos, porque Pilatos termina obrando mal. Entonces hay como una contradicción en él. La razón le dice que es injusto, pero sin embargo traiciona su razón diciendo, claro, hay un himno de mártires, en el breviario dice, no amaron tanto su vida que temieran la muerte. No amaron tanto su vida, su cargo, su carrera, y su vida, que temieran la muerte. El cristiano es el que es capaz de perder todo, porque con la vida se pierde todo. Por una lealtad, por una fidelidad, no a un principio matemático, etcétera, ni filosófico, sino una persona. Ese paso es el que le faltó a Pilatos. Este cuadro entonces de Pilato, y Pilato, el último esfuerzo del Ecce Homo, que es impresionante, el Ecce Homo. Y aquí el hombre, miren a qué lo he reducido. Pilato pensó que con eso iba a convencer al pueblo, que le iba a tocar los sentimientos de compasión. Y uno dice que ingenuo, que inocente, ¿no? Acá había una malicia mucho más profunda. El Pilato no se da cuenta en qué batalla estaba metido. Acá están las dos banderas en el máximo de ardor, están en el centro de la batalla. Este es el ojo de la tormenta, del huracán. Y Pilato quiere apelar a los sentimientos de compasión de un pueblo enardecido, enfurecido teológicamente, con un odio sagrado. El otro, por así decir, cuadro, si se quiere, es el del pueblo, la mayoría, el pueblo. Hoy se habla tanto del pueblo, hoy, en los últimos años, se está inaugurando la teología del pueblo, hoy todo es la teología de todo. Todo le ponen teología hoy. La única teología de ahí es de la de Dios. Teos es Dios. Bueno, han habido tantas teologías, teología negra, ya desapareció, apareció y desapareció, teología latinoamericana, teología de la liberación, todo es teología hoy. Bueno, teología del pueblo. Miren, hay una teología, la de Dios nomás, pero fíjense acá el pueblo no tiene nombre y apellido, es la mayoría. Decía la Escritura, stultorum numerus infinitum est. Lo dice la Escritura. El número de los tontos es infinito. Stultus es tonto, estúpido mentalmente. No es que puede ser una persona muy brillante, capaz, pero hay una tontera para las cosas de Dios, para el bien y el mal, para la verdad y el error, que puede ser una persona muy capaz en otros órdenes, para el comercio, para su profesión, para la política, para otras cosas, puede ser muy capaz, pero entontecido para la verdad y el bien. No la ve, la tiene delante y no la ve. Eso se llama stultus. En un sentido técnico, es un pecado. O sea, la estulticia está en la moral. Stultorum numerus infinitum est. Y sí, yo diría es la superficialidad. Uno dice así como esas adhesiones fáciles, rápidas y fáciles, o esas conversiones rápidas y fáciles, también son desconversiones o vuelta atrás fáciles y rápidas. Yo pienso dónde está el Israel, el pueblo, que hablan los evangelistas. El pueblo lo tenía por profeta. Por eso tuvieron que tener mucho cuidado cómo maniobrar, porque el pueblo lo tenía por profeta. O sea, yo creo que si hacía un plebiscito uno por uno, lo tomaba uno por uno, creo que ganaba Jesús. De todas maneras no convenía arriesgarse, ¿no? Pero yo creo que lo ganaba, tomando uno por uno. Yo digo, ¿dónde están los buenos? ¿Dónde están los del Domingo de Ramos? ¿Dónde están los beneficiados
o los testigos de los milagros de Cristo. Desaparecieron los buenos, estaban todos en su casa. Por supuesto, comentando las barbaridades que está haciendo el Sanedrín o Pilatos, por supuesto, haciendo comentarios, están con Jesús, están con Jesús. Quédate tranquilo, Jesús, que tenés muchos. Están todos escondidos, están todos lejos, están todos, pero en las grandes pruebas en la historia, aún pueblos cristianos o etapas cristianas, han habido muchas apostasías, ¿no? Es admirable los primeros siglos de la Iglesia, ojo, es la Iglesia de los mártires, la Iglesia fundada por los apóstoles y sus sucesores inmediatos. Ahí fue lejos mayor el número de los confesores y mártires que de los apóstatas. No hay cifras ni hay posibilidad de ser cifras muy precisas. Pero en la Revolución Francesa, al menos la mitad en Francia, hay estadísticas de acá, la mitad del clero apostató, del clero. De ahí cifras muy concretas, acá con nombre y apellido. De los obispos 6, el resto se quedaron escondidos, se fueron de Francia. En Ucrania, la católica Ucrania, cuando Stalin les dice la única posibilidad es sobrevivir tolerando el culto, es hacerse de la Iglesia Ortodoxa. Más de la mitad del clero católico se pasó a la Iglesia Ortodoxa, que era dependiente del Partido Comunista. Pero anuló, perdió todos los derechos la Iglesia Católica. Y la mitad pasó. Siempre por una buena razón. Mantenemos el templo, la misa es parecida, vale. El sacerdocio sigue, puedo seguir haciendo el bien. Pero bueno, abandonar la Iglesia Católica. O sea, de ahí hay cifras, la mitad. Del clero estoy hablando, ¿no? Del pueblo, no sé. Pero bueno, de los laicos, ¿no? Entonces, uno dice, ¿hasta dónde? Yo, si hubiera sido de ese laicado, ¿qué hubiera hecho acá? No era fácil, era embrollada la situación. Toda la dirigencia judía era una razón de peso, práctico, con poquísimas excepciones, todo el Sanedrín, que era la autoridad de Israel, era la autoridad moral. Los escribas era la autoridad, eran los teólogos de hoy. Eso sí, rechazaron a Jesús, lo condenaron, la mayoría del Sanedrín. Algunos poquitos discutieron, eran 70 miembros, O sea, perdió ahí en el Sanedrín. Entonces, no era fácil, tener una lucidez que hay que tener muchas veces en la época, en distintos tiempos, hoy también. Hay que saber distinguir. Pero digo, qué fácil se doblega a veces la mayoría. La mayoría que tiene a veces una adhesión superficial. Yo diría, tenía una adhesión superficial a Cristo. Sí, lo habían visto hacer un milagro, qué lindo. Me curó mi tío, me curó un pariente, un vecino, un conocido, qué bueno. Pero de ahí a adherir a la persona de Cristo, y como el Mesías, como el Hijo de Dios, esto no es una adhesión humana, qué buen tipo. Hace el bien, es solidario, es mucho más, ¿no? Acá hay una adhesión, el cristiano tiene una adhesión teologal. ¿Y qué significa teologal? La adhesión de la fe, la esperanza y la caridad es la más firme de todas, que supera la razón y tiene que ser indestructible. Esa adhesión de la fe a la Iglesia, bueno, pues nos tiene que dar esa lucidez. Yo diría, aunque parezca escandalosa la frase, digo, en todos los tiempos, pero de una manera especial hay que saber distinguir, encontrar, ver a la Iglesia dentro de la Iglesia. Hay que saber ver a la Iglesia dentro de la Iglesia.
San Pablo decía, no todos los de Israel son Israel. No todos los de Israel, los de la raza, son Israel, el Israel de Dios. No todos los de Israel son Israel. Aún en el Sanedrín hubieron algunos leales, buenos. Eran absoluta minoría. Tres tribunales entonces condenan a Cristo, el religioso, el civil y el tribunal popular, digamos, ¿no? El tribunal del pueblo también lo condena, por lo menos los que estaban ahí. Y uno dice, me animo a decir que si uno tomaba uno por uno los judíos, más bien se inclinaban a votar por la inocencia de Jesús, creo. Los buenos estaban escondidos. Como a veces el mal hace más ruido, aunque sea minoritario, pero apabulla, hace más ruido, da la impresión de... Yo digo, ese plus que tiene es del demonio, que sabe manejar todos estos resortes. Uno dice la Argentina, yo creo la Argentina real, la Argentina verdadera, es el hombre medio argentino, que es bueno, es sano. Digo, el ideólogo, el que tiene ese plan así revolucionario, etcétera, es absoluta minoría, pero hace tanto ruido, aparenta tener todos los poderes, manejar todos los resortes, que nos apabulla. Lo mismo que pasó en la Pasión de Cristo, creo. Aparentemente, todo Israel votó por Barrabás. Yo pongo en duda esta elección, estoy seguro. Pero qué pena que los buenos no tuviesen la audacia que tuvieron ahí los malos. Y no es una cosa fatalista, o sea, no queda otra. No, queda otra, ¿sí? Y de hecho la Iglesia, siguiendo la herencia de Cristo, ahí la Iglesia estaba representada en Cristo nomás, y la Virgen y algún otrito por ahí, y se acabó. Pero después la Iglesia desafió al imperio. Y hay ejemplos hermosísimos. San Justino es un ejemplo muy lindo, se convierte en el año 130, hijo de un legionario romano. Él tiene que haber sido de los legionarios de las tribus germanas. Él nace en Israel, conoce un filósofo. Y bueno, y se convierte y dice, bueno, tengo que ir a Roma. Y hace su escuela en Roma y desafía al filósofo del emperador a un debate, se lo gana, digamos, y él quiere hacer el debate delante de todo el Senado romano y delante del emperador. Este loco, jovencito, ahí, desafiar al imperio entero. Le va mal, porque bueno, lo denuncian y lo matan. Dejó sus escritos, son de los escritos más hermosos que hay del siglo II. Pero fue desafiar a todo el Senado romano. Y quería un debate delante del emperador. Entonces dice, fíjense la audacia, realmente los primeros cristianos heredaron esa grandeza de Cristo. La Iglesia ahí está reducida a Cristo, casi únicamente, a la Virgen y unos poquitos más, ¿no? Pero bueno, después la Iglesia reacciona, se levanta. ¿Y por qué tuvo esa fuerza expansiva en el siglo I, II, III, extraordinaria? ¿Por qué tuvo esa fuerza expansiva la Iglesia imparable y en poco tiempo convierte un emperador? Y bueno, eso no lo hace una persona. Bueno, los momentos en que la Iglesia ha tenido esa audacia, esa vitalidad, esa confianza, esa seguridad, ese desprendimiento hasta de la propia vida, esa voluntad, vocación, como decía Padre Iraburu, de martirio, estar dispuesto a perder todo. La Iglesia triunfó y fue fuerte y fue los siglos de oro del cristianismo. Es un hecho histórico esto.
no es una hipótesis, es una posibilidad. La impresión que tiene es que cada vez la Iglesia se tiene más complejo frente al mundo. Disimulamos más nuestra condición de cristiano y siempre, entre comillas, con buenas razones. Hoy es esto, ¿no? La pasión reeditada, ¿no? Se reedita la pasión de Cristo. Bueno, nuestros modelos, nuestras fuentes es la Iglesia, es Cristo, el modelo acabadísimo de la Iglesia, y los mejores hombres y los mejores tiempos. Pero bueno, la pasión de Cristo, donde estas dos ciudades que veíamos, se vio más nítidamente los dos bandos, ¿no? Cristo y el príncipe de las tinieblas y los suyos, ¿no? Con sus más y sus menos, toda la historia es esta prolongación de la pasión de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.